Ok, entonces, hoy quedamos de acuerdo a la programación que nos dio el doctor Guatemala de ver lo que son definiciones y conceptos. Ya la vez pasada habíamos hablado algo de la historia y de la evolución histórica de la familia. Pues ahora vamos a ver una parte de lo que es el cómo se define o el cómo se conceptualiza una familia desde diferentes autores. Les quiero aclarar que no son todas las definiciones que hay. Si pudiéramos definiciones, más de 50, 100 definiciones que nos podrían servir a nosotros en la especialidad. Sin embargo, acuérdense que cuando definimos algo, lo que estamos tratando de hacer con la definición es que en un momento determinado podamos tener la oportunidad de describir perfectamente bien lo que queremos definir. Acuérdense que una definición describe lo que quiero definir y que lo describa en términos más o menos claros y concisos para que no nos metamos en grandes problemas. Por eso es que muchas de las definiciones que utilizan, pero bueno, haciendo esta aclaración, vámonos al punto central y al punto básico que es precisamente es, ¿de dónde partimos y cómo es que partimos para tratar de entender lo que es el concepto de familia? Si ustedes ven la raíz latina, que viene de famulus, que significa sirviente o esclavo doméstico, ahora ustedes pueden entender por qué muchas de las características que tienen en función de la definición de lo que es familia, se van viendo ligadas directamente al trabajo que se hace en casa. Y obviamente esto hace que de una u otra forma muchas de las características que tenemos con la familia se definen inclusive bueno, se consiguen desde la definición, que a las compañeras o a las personas que hacían el que hacían, que eran las fábulas, ¿no? Y fábulas, ¿por qué? Porque derivan del mismo concepto de fámulus, en donde estábamos hablando básicamente del sirviento, del esclavo doméstico. Obviamente, esto cambió y se modificó de una manera completamente distinta, para entender de una manera ya más específica y más concreta. Luego, entonces, cuando hablamos ya de definiciones y de conceptos claros, podemos entender cómo la medicina familiar pasa del continente europeo, básicamente de Francia, al continente americano. Ya en el continente americano su principal puerta de entrada son Estados Unidos y Canadá. Entonces, esta definición del censo canadiense, en algunos lugares ustedes la van a ver como consenso, y no es consenso, es del censo canadiense, que es como el censo mexicano. El censo hace una recopilación de datos y a partir de ahí hace una descripción de lo que es la familia. Entonces los canadienses hicieron algo semejante y hablaron de censo canadiense. Y ellos decían que la familia está compuesta por un marido, fíjense bien lo que dice, ¿eh? Un marido y una esposa con o sin hijos, o un padre o una madre con uno o más niños que vivan bajo el mismo techo. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra forma, para poder ser marido o esposo, tendrías que estar casado. Entonces, el censo canadiense habla precisamente de esas características, de que tienes que estar casado o debiste de haber sido casado y a partir de ahí procrear. Acuérdense que la vez pasada que hablamos de evolución histórica de la familia, hablamos de la consanguinidad y de los diferentes tipos de familia que de una u otra forma nos vienen a dar la oportunidad de tratar de entender esta definición del consenso canadiense, del censo canadiense, para poder manejar todo lo que vamos viendo. Y obviamente los americanos pues tampoco se quedaron atrás y los americanos dicen que una familia es un grupo de dos o más personas que viven juntas y están relacionadas unas con otras por lazos consanguíneos de matrimonio o de adopción. Primer punto, de acuerdo al censo americano, es quiénes pueden hacer una familia. Los que están casados, a la persona que adoptas, pero acuérdense que para adoptar, por lo menos en México, tienes que estar casado y tenga cierto lazo consanguíneo. Sin embargo, los americanos meten un concepto un poquito más amplio cuando hablan de un grupo de dos o más personas. Entonces ellos meten consanguinidad
el contrato matrimonial, la adopción y que esto forme un grupo. Y esto es lo que le va dando ciertas características a lo que nosotros ya vamos viendo como una parte de lo que va a ser la familia y vamos a tener de una u otra forma el concepto de acuerdo a los americanos. Pero ¿qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que la familia es un grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. Ojo, ¿eh? La Real Academia de la Lengua Española dice que bajo la autoridad de una de ellas. Y luego dice número de criados de uno, aunque no vivan dentro de la casa. Conjunto de ascendientes y descendientes colaterales y afines de un linaje. Esta definición da para muchas pautas de interpretación. La primera es, por ejemplo, bajo la autoridad de quién debemos estar, de la mamá o del papá. Y si se dan cuenta, por lo menos los compañeros de Culiacán, la vez pasada que hablamos de evolución histórica de la familia, ¿cuándo sufre la mujer su principal derrota y por qué la mujer deja de tener el liderazgo en las familias y por qué la adquiere el hombre? Entonces, generalmente la autoridad, ¿a quién se la damos? Se la damos al hombre. Ahora, esto quiere decir que la lengua española dice que pueden ser familia el número de criados que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos algún sirviente o esclavo doméstico o alguna doméstica, esa también forma parte de la familia, aunque no vivan dentro de nuestra casa, aunque estén apartaditos de la casa. O el conjunto de ascendientes y descendientes colaterales, eso hablaría de la consanguinidad. Pero fíjense, dice afines de un linaje. Entonces se está hablando de ciertas características que debe de tener la consanguinidad. Prácticamente me está hablando de la pureza del linaje. Acuérdense cómo lo manejaban los españoles de antiguamente esto del linaje. Entonces, estas características de la lengua española podrían quedar en una familia mexicana, en una familia de las que tenemos en México, o no entra dentro de este tipo. Algunas características sí, pero otras no tanto. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dice, a los miembros emparentados entre sí hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimonio. Fíjense, miembros emparentados entre sí, ahí está la consanguinidad, hasta un grado determinado por sangre. O sea, la consanguinidad, ¿hasta cuándo la podemos considerar como parte de esa línea directa? ¿Hasta qué generación se considera como parte directa de lo que nosotros estamos manejando? Y ahí tienen que buscar primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación y hasta quinta generación. Parece ser que la consanguinidad específica la vemos hasta la cuarta, entre la cuarta y la quinta generación, dependiendo de cómo lo manejemos. Pero también hablan de adopción y hablan de matrimonio. Entonces, hasta aquí la mayor parte de definiciones nos están diciendo que hay varias formas de formar familias: adopción, consanguínea o por matrimonio. Y entonces, hasta este momento no tiene nada que ver el que tengamos formación de familias por unión libre. ¿En qué momento entraron las uniones libres a formar parte de esta característica? Luego ya tocando algunos de los autores más importantes, por ejemplo, Salvador Minuchin, o Minuchin, como le dicen algunos, aunque en Argentina no lo conocen. Salvador Minuchin es uno de los terapeutas familiares más reconocidos básicamente a nivel de Latinoamérica, por haber sido formado en la Escuela de California, en Palo Alto, California, con todo el grupo de gentes que estaban allá trabajando. Y dentro de lo múltiple que él escribe, dice que la familia es un grupo en el cual los individuos desarrollan su sentimiento de identidad y de independencia. El primero influido por el hecho de sentirse miembro de una familia y el segundo por el hecho de pertenecer a diferentes subsistemas intrafamiliares y por su participación con grupos extrafamiliares. Aquí la definición con Minuchin ya va siendo un poquito más amplia y más extensa en función de los elementos que incluye para tratar de definir y de describir lo que es una familia. Dice que la familia es donde el individuo desarrolla una identidad. Pues claro, si a mí me preguntaran por qué soy membrillo, por qué mi apellido es Membrillo, les dirías porque somos de los Membrillo que viven aquí en esta ciudad donde yo radico y somos de la
la familia que es originaria de aquí, que somos únicos. Ese es mi sentimiento de identidad a mi apellido, pero también me da cierta independencia con los demás miembros de mi propia familia, ¿sí? Pero no que no deja esa identidad no deja de sentirme que soy parte de los membrillos de mi familia. Entonces, esa es la primera parte. Y el segundo dice, yo pertenezco a diferentes subsistemas. Tengo hermanos, en este caso hermanas, que son membrillos también, pero también tengo un papá y una mamá, o tenía un papá y una mamá que eran mi subsistema parental y que también eran parte de mi familia. Y yo aparte, cuando entré a la escuela, o cuando fui a la escuela, me junté con grupos que eran los de la escuela. Entonces, Salvador Minuchin hace la clasificación o la definición de la familia en función de cómo se desarrollan los individuos y cómo se sienten al interior del grupo familiar. Y esto ya le va dando ciertas características porque más adelante él lo va a utilizar con una información específica y concreta en relación a cómo se manejan los grupos y a cómo se hace el proceso de comunicación en los grupos. Inclusive va a hablar de una corriente o de una escuela de terapia familiar que es la que nos va a dar la oportunidad de poder entender todo lo que él habla en función de la definición que él mismo está dando de familia. Luego, Ackerman, que era un psicoterapeuta americano que vivió en Nueva York y murió allá el siglo pasado. Él dice que la familia es la unidad básica de desarrollo y de experiencia, de realización y fracaso, pero nos dice algo muy importante, y tal vez esta es la parte fundamental de la definición de Ackerman, que vamos a retomar más adelante, porque dice, es también la unidad básica de la salud y de la enfermedad. Entonces, Ackerman prácticamente me está diciendo que aparte de que yo me desarrollo en una familia, donde adquiero experiencia, donde veo mis triunfos y mis fracasos, también es la unidad, la unidad social en donde yo voy a obtener salud o voy a obtener enfermedad. Fíjense, si pudiéramos entender ahorita, en este momento, esta definición, en este momento de la pandemia de COVID que tenemos, y vemos que la principal característica que le estamos diciendo a la gente es que no salga de su casa y que se quede en su casa, pero vemos que hay familias que están saliendo con hijos y que salen familias enteras a la calle. A lo mejor el papá y la mamá no están tan conscientes de que se pueden enfermar, pero ¿quién es el que no tiene ni la menor idea de que se puede enfermar? Los hijos. Y si los hijos no tienen ni la menor idea de lo que se pueden enfermar, pero salen con su familia los está enfermando. ¿Estamos de acuerdo? No los está enfermando el virus allá afuera, sino es la familia que los expone al riesgo. El otro punto que tenemos con esta característica de la pandemia es que tenemos a una parte importante de familias que están recluidas en cuarentena y que estamos viendo violencia intrafamiliar. ¿Quién genera la violencia intrafamiliar y cómo se genera la violencia intrafamiliar? La propia familia la genera. Entonces, ¿quién me da salud y quién me da enfermedad? ¿Quién me mantiene sano y quién me mantiene enfermo? Su propia familia. Y lo pueden aplicar a cualquier concepto. Ahora, si ustedes se van a enfermedades crónico-degenerativas, se van a encontrar con cosas interesantes porque, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas, en dónde están, cómo se transmite la diabetes, la hipertensión arterial, algunas de las enfermedades inmunológicas que tienen cierta predisposición genética. Su propia familia les está dando este problema. Entonces, Ackerman, aparte de verlo como una definición de desarrollo y de experiencia, de realización y de fracaso, también nos dice que la familia es la unidad básica en donde puedo tener salud o puedo tener enfermedad, donde estoy sano o donde estoy enfermo. Todo lo que les digan de otras definiciones pasaron por el análisis de muchas de estas y que no en todos lados se alcanzan a ver las definiciones porque no todo el mundo las ve. Luego Sánchez Ascona, que es un autor mexicano que tiene un libro de familia que sería interesante que ustedes leyeran, él nos habla y nos dice que es una asociación, fíjense, una asociación que se caracteriza por una relación sexual lo suficientemente precisa y duradera para proveer la procreación y crianza de los hijos.
El grupo familiar gira en torno a la legitimidad de la vida sexual entre los padres y de la formación y el cuidado de los hijos. ¿Cómo concibe Sánchez Azcona la familia? Bueno, Sánchez Azcona dice la familia es una institución social que sirve para proveer la procreación y crianza de hijos, que le da legitimidad a la vida sexual de los de la pareja que se casa, pero que tiene la obligación de formar y de cuidar a sus hijos. Si me juntan esta definición de Sánchez Azcona junto con la de Ackerman, entonces, si yo tengo que formar y cuidar a mis hijos, la pregunta es por qué tenemos primer lugar en obesidad infantil y por qué tenemos primer lugar, bueno, uno de los primeros lugares en embarazo en adolescentes. Que ahí tengo un pequeño problema que hay que resolver, ¿sí? Para que se vayan dando cuenta que las definiciones están muy relacionadas con muchos de los problemas de salud que nosotros estamos viendo y estamos manejando. Pues si ustedes ven a Sánchez Escona, esta definición de propiedad y procreación y crianza de los hijos a través de la asociación de una relación sexual, y me regreso a la plática de la semana pasada, en donde yo les decía que la evolución histórica de la familia está matizada básicamente por las relaciones sexuales, como que le dieron mucho peso a la relación sexual, y eso vino a generar una serie de problemas que tenemos todavía actualmente con estas definiciones. ¿Para qué sirve una familia? Para legitimar la vida sexual de la pareja y para la formación y cuidado de los hijos. Todos los hombres y mujeres de nuestra sociedad no pueden tener relaciones sexuales más que con la persona con la que están casados. Eso es lo que dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se le llama familia. Que en la realidad sucede otra cosa, bueno, eso ya es otro rollo que nosotros no vamos a discutir en este momento. Luego, si pasamos al concepto de las definiciones de algunas áreas del conocimiento y hablamos de la definición psicológica, esta definición es un poquito compleja porque nos habla de relaciones dialécticas, pero que las relaciones cambian constantemente. Entonces son relaciones dialécticas que parten de la oposición de la personalidad y tienden a superarse en una nueva dialéctica de autoridad de amor. Cuando se forma una pareja, lo que se une son dos personalidades completamente diferentes. ¿O son iguales las dos personalidades? No, son personalidades completamente diferentes. Entonces, esta oposición de la personalidad hace que la relación sea dialéctica y que tenga que manejarse con dos aspectos básicos. Una dialéctica de autoridad, en donde la autoridad puede ser cambiante del uno con el otro, y el amor, que tiene que ser también dialéctico en ambas direcciones. Por eso la definición psicológica se ve más con amor y con autoridad en esta relación de personalidades que tienen cada gente. Esta nueva dialéctica se resuelve en la independencia para los hijos. Cuando yo tengo hijos, lo que hago es que mis hijos tengan que ser independientes, pero a la vez de que ser independientes deben de tener una responsabilidad personal. Algo que no está pasando, porque por eso cuando se hacen nuevas parejas tenemos un montón de problemas. Entonces, desde el punto de vista de la definición psicológica, las nuevas parejas que estamos formando están teniendo problemas y problemas serios. Yo diría que si mis hijos se casan y mis hijos crean familias funcionales mejores que las mías, en ese momento se afirman ellos como pareja y me niegan a mí como su pareja, su origen, que es lo que dice la definición psicológica. ¿Por qué? Porque se han superado en una nueva dialéctica en donde mis hijos, en teoría, son mucho mejores que yo. Si no queda claro, lo dejamos un poquito pendiente para la ronda de preguntas. ¿Qué dice la definición sociológica? Bueno, la definición sociológica dice, la familia es una de las instituciones que regulan, fíjense, regulan y facilitan el comercio sexual legítimo, la procreación y el cuidado de los hijos, así como también la transmisión de la propiedad privada. Si quieren se las explico, pero creo que esta la podemos fundamentar mucho en lo que hablamos la vez pasada de evolución histórica de la familia, porque fíjense, otra vez volvemos a hablar de lo mismo. ¿Con quién puedo tener relaciones sexuales sin que nadie me las cuestione? Pues con mi pareja, con mi esposa, con su esposo. ¿Y para qué sirven estas relaciones sexuales? Pues básicamente para la procreación y el cuidado de los hijos. Para procreación es lo que dicen los sociólogos.
Cuando uno estudia un poquito de sociología se da uno cuenta cómo se mueve la sociedad y con qué características se ve, y cómo es que los sociólogos estudian la personalidad y la conducta del individuo, la personalidad social del individuo, y cómo se comporta y cómo se mueve en la sociedad, me doy cuenta que al final de todo esto, el aspecto sexual tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Tal vez un problema que me mueve con esta definición es que me dice, facilita el comercio sexual legítimo, porque pareciera que la relación sexual entre la pareja es un comercio sexual legítimo. Aunque en alguna ocasión por allá, en el siglo pasado, algunos autores hablaban, bueno, es que si es un comercio, yo como hombre llego y doy dinero a mi casa y mi mujer tiene o la obligación de retribuirme favores en relación al dinero que yo pongo para la casa. Entonces, hay mucho que estudiarle todavía algunas definiciones y tenemos que verlas de una manera muy clara y muy concreta. Y finalmente, todo lo que nosotros hacemos como individuos, todo lo que ganamos, todo lo que tenemos de dinero, ¿a quién se lo dejamos? Pues a nuestros hijos. Esa es la transmisión de la propiedad privada. Y la definición antropológica, ¿qué dice? Porque ese es otro punto importante, lo sociológico va de la mano con lo antropológico, y lo antropológico nos habla de por qué o cuáles son las motivaciones para que los individuos formen determinadas agrupaciones y con qué características. Entonces, los antropólogos dicen que la familia es el refugio donde sus miembros se reponen de las tensiones sociales, donde el niño y el adolescente aprenden a vivir con el prójimo y a ensayar la actuación futura y social para que el adolescente, el hombre, se vuelva su padre o su hermano y la mujer su madre o su hermana. ¿Dónde preparo a los hijos, a los individuos para que sean buenos padres, buenos hermanos y buenos hijos? En la misma familia. ¿Dónde ensayan las principales conductas? Pues en la misma familia. Y aquí tenemos algo bien interesante. Hay una diferencia muy grande entre cómo educamos a nuestros hijos en México, las características psicológicas de la educación de los hijos mexicanos, a las características de educación psicológica de los americanos, por ejemplo. Los americanos son más desapegados, tienen menos apego a las familias, pero nosotros sí. Pues esta definición antropológica me dice que el niño y el adolescente tiene que vivir, que aprender a vivir con su prójimo, pero tiene que ensayar en la familia cómo se va a comportar en la sociedad con la que él va a interactuar. Y que después él va a tener que ser, ya de hombre, un padre, puede seguir siendo hermano, la mujer puede ser madre o puede seguir siendo hermana. Entonces, todas estas características son las que los antropólogos ven como parte fundamental de lo que son las definiciones de la familia. Y tal vez una de las definiciones que a mí me gustan más y que yo siempre recomiendo como para que sea la clásica para la familia y para la familia mexicana, aparte de que el doctor Javier Santa Cruz Varela lo conozco y es un buen amigo y fue maestro mío de la residencia, porque él fue de los primeros, no me acuerdo si la primera o segunda generación de médicos egresados de la residencia de medicina familiar. Actualmente trabaja en la Facultad de Medicina en la División de Estudios de Posgrado. Santa Cruz Varela dice, la familia es un grupo social primario. Primer concepto, ¿qué es un grupo social primario? Formado por individuos unidos por lazos consanguíneos de afinidad o de matrimonio, que interactúan o conviven en forma más o menos permanente y que, en general, comparten factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden afectar su salud individual o familiar. Entonces, con estas características, ustedes pueden en un momento determinado tratar de entender todo lo que se está manejando. Entonces, esta definición es tal vez de las más importantes y tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos manejando. Estos factores biológicos, psicológicos y sociales es lo que nos habla el modelo biopsicosocial que tenemos que entender y manejar, pero no solo para el individuo, sino para toda la familia. Y nos dice que en México la familia puede ser consanguínea, puede ser por afinidad, y ahí, aquí es donde entra, es de las primeras definiciones que hemos visto, donde entra la parte del, de la unión libre o el matrimonio o las uniones consensuadas que tenemos actualmente en la sociedad. Son de las características que vamos a manejar y vamos a poder ver. Esta definición de Santa Cruz Varela es la que yo recomiendo en lo personal como para utilizarla para familias mexicanas.
Luego viene una definición de Luis Felipe Lira, que es también un autor mexicano, y él me habla de un grupo social concreto constituido por un conjunto de personas de distintos sexos y edades, vinculadas entre sí por lazos consanguíneos, jurídicos y consensuales. Aquí ya me metió lo jurídico, cuyas relaciones se caracterizan por su intimidad, solidaridad y duración, que igual que Santa Cruz Varela, no las dan por permanentes, sino que tienen cierta duración, puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de relación que tengan, y que representan además un conjunto de normas y vinculaciones definidas culturalmente y destinadas a cumplir funciones sociales. Aquí ya me habla entonces Luis Felipe Lira de que la familia tiene un vínculo o una dinámica familiar que está básicamente hecha para cumplir funciones de tipo social al interior de la familia y hacia el exterior de la propia familia. Luego Tuirán, era un subsecretario del INEGI, él habla de la familia y nos dice que se vive y se siente de manera diferente según el género, la edad y la posición que los individuos guardan en relación con el parentesco. Entonces, Tuirán me dice, una familia, pues depende de cómo la vivas y quién seas tú, si eres el papá, si eres la mamá, si eres el hijo o solamente eres el primo consanguíneo que vive con ellos. Las características van siendo diferentes porque cada quien va midiendo determinados aspectos de la propia familia. Y luego de la Revilla y Fleitas, que quizás algunos de ustedes lo conozcan porque tiene es un libro español de medicina familiar y atención primaria a la salud, dice que es la unidad biopsicosocial integrada por un número variable de personas ligadas por vínculos de consanguinidad, otra vez me mete consanguinidad, matrimonio y o unión estable que conviven en el mismo hogar. Pero aquí me ponen ya un espacio físico, tienen que convivir en el mismo hogar. Pero también me hablan de una unidad biopsicosocial integrada por un número variable de personas, y eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de modelo biopsicosocial ampliado para toda la familia, no para el individuo, porque el modelo biopsicosocial como lo conocemos está ligado para el individuo, pero no para toda la familia. Y yo en lo personal estoy trabajando con el concepto de hablar que sea para toda la familia. Luego Luis Leñero, que es otro autor mexicano que valdría la pena que ustedes leyeran también, que tiene varios libros sobre familia, pero uno en especial, que está dedicado exclusivamente a la familia. Luis Leñero me dice que es un grupo primario. Y otra vez me vuelven a repetir, ya llevamos como 4 autores que me hablan que es un grupo primario. Entonces necesitamos saber qué es un grupo y por qué se les llama o por qué se clasifican en grupos primarios y secundarios. Ese es el primer punto que debe de estar en el horizonte de lo que ustedes van a revisar. Con base a las relaciones directas y personales que las personas mantienen entre sí, las cuales se fundamentan en los lazos del parentesco y de la vivienda común. Entonces, otra vez me mete solamente lo consanguíneo, pero nada más me dice los que vivan o que compartan una vivienda común. Pero Luis Leñero me abre más adelante todo esto porque me habla de diferentes tipos de familias en donde no en todas está el matrimonio como tal. Por eso es que habla de vivienda común. Luego Covarrubias es otro autor mexicano, nos define a la familia como un grupo, fíjense, grupo social concreto, otra vez grupo, en donde se distingue a la familia de residencia, la cual es un grupo de personas que partiendo de una pareja unidos por vínculos consanguíneos, viven en una residencia común y cumplen funciones socialmente asignadas. También distingue otro tipo de familia llamada de interacción en la cual los parientes no viven en el mismo hogar, pero se mantienen en interacción constante. Podríamos hablar, de acuerdo con Barrubias, de la familia de origen paterno y materno, ya sea del hombre, del esposo o de la esposa, y la familia donde ellos viven. La familia de residencia es donde yo vivo, es donde yo estoy, y la familia de interacción es mi papá y mi mamá, a donde constantemente los voy a visitar para poderlos entender. Pues todas estas características están puestas para que más adelante podamos hacer tipología familiar, pero también tengamos un discurso o un lenguaje que sea lo más claro y más concreto posible del especialista en medicina familiar. Burgess en 1926 nos dice que es una unidad de personalidades en interacción. Claro, yo tengo una personalidad, mi pareja tiene una personalidad, mi hijo crea una personalidad, mi hija crea una personalidad y mis nietos crean otra personalidad, otra personalidad. Entonces cada quien tiene una personalidad y todas interactúan en la familia y lo que significa que estamos interactuando de una manera
en donde estamos tratando de algo vivo que va a cambiar y que va a crecer. Esta interacción de personalidades es lo que nos da la oportunidad de desarrollarnos, de crecer y poder tener características completamente diferentes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos manejando. Pues obviamente ya tenemos dos puntos importantes de poder entender de la personalidad, de la interacción, del grupo social, y vamos generando un concepto que más adelante vamos a ver, que es el de la dinámica familiar. Cómo se logra toda esta característica y todo este concepto completo. Algo que aquí entre comillas, y perdón que me meta la cuchara, más esto les interesa a ustedes porque en Nuevo León este tipo de situaciones no las ven, a pesar de que lo tienen con el doctor, ahí con la Autónoma de Nuevo León y que tienen mucho trabajo con la Autónoma de Nuevo León, muchos de estos aspectos no los manejan ellos. Y en la asociación menos, todavía un poquito más difícil que los puedan manejar allá. Entonces, estas características son las que a nosotros nos interesan que se vean para que podamos entender a la familia como un concepto más amplio y más concreto de lo que vamos a ver. Y luego White, en 1991, nos habla de un grupo social intergeneracional, fíjense, un grupo social intergeneracional organizado. Pues claro, mi papá y mi mamá son de una época, pero mis hijos son de otra época. Y tenemos que organizarnos. ¿Cómo nos organizamos? Por medio de las normas sociales con respecto a la descendencia y a la afinidad que yo tenga, de acuerdo a la reproducción y a la socialización de los más jóvenes. Entonces, mis normas sociales son las que van a regir el cómo se mueve y se vive en una familia. Y esta es una parte importante de la clasificación de White, que es algo que tenemos que manejar y tenemos que checar completamente. En el 98, Rodrigo Palacios nos dice que la familia es una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común. Esta definición en particular está muy padre porque dice, comparten un proyecto vital de existencia en común. Cuando hablamos de ciclo evolutivo de la familia, que lo vamos a hablar más adelante, lo primero que surge es, la primera pregunta que surge es, ¿por qué se casaron? Y cuando se casaron, ¿tenían un objetivo en común o no había objetivo común? Generalmente nunca hay un objetivo en común. Los proyectos se van haciendo sobre la marcha, pero deberíamos de tener un objetivo desde el inicio para poder compartir ese proyecto con la persona que yo elijo para que se case conmigo. Y entonces sí, si tenemos un proyecto igual, aunque seamos personalidades diferentes, pues podemos unir en matrimonio. Y eso quiere decir que entonces si tengo un proyecto en común a largo plazo, mi relación va a ser duradera. Y en esta relación duradera vamos a generar fuertes sentimientos de pertenencia al grupo, de identidad al grupo, de compromiso con el grupo, de compromiso personal entre los miembros. Y vamos a hablar de relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia que van a ser íntimas en relación al tipo de grupo que tenemos para poderlo conformar y poder trabajar con él. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto, todo esto es lo que nos habla solamente de la definición de familia. ¿Y qué tanto tengo que estudiar entonces de una familia? Es como nos las han mencionado los grandes maestros de la medicina familiar que hablan actualmente de familia, o tenemos que ver un punto de vista todavía mucho más amplio como queremos nosotros que se trate. Luego también podríamos hablar de la familia de acuerdo a lo que dice Broderick en 1993. Dice, la familia es un ejemplo de sistema social abierto, continuo, que busca metas y que se autorregula. ¿Qué quiere decir, Broderick? La familia es un sistema social y como sistema social voy a ver qué es lo que lo caracteriza y entonces ahí sí vamos. Esta fue la diapositiva en la que nos quedamos. Pero nada más abusados con su micrófono para que no tengamos tanto problema. Bueno, como les explicaba, entonces son miembros, establecen ciertas emociones, ciertos sentimientos que son los que nos van a dar la oportunidad de poder trabajar entre ellos. Y están básicamente vinculados están hechos por vínculos, ya sea sanguíneos, legales o de compromiso tácito de larga duración, que incluyen al menos una generación de un sistema semiabierto. Y ya nos habla de otros elementos que más adelante los vamos a tener que ir viendo poco a poco y que los vamos a tener que descubrir de nuevo para poder trabajarlos. Yami Sutherland en el 89 nos dice que es un hogar compuesto por personas interdependientes que comparten responsabilidades y compromisos recíprocos a lo largo del tiempo.
Y fíjense cómo me ponen tiempo a lo largo del tiempo cuando a veces no vamos a poder tener todo este paso de tiempo sin ningún, vamos a tener dificultades, pues no siempre va a ser la misma forma de tener ese tiempo para poder trabajar. Pero bueno, ahí están las características y está hecha la definición de Federlow en función de la interdependencia, la responsabilidad, y aparte de la interdependencia y responsabilidad, el compromiso que se tiene con una persona a lo largo del tiempo. Todo esto es lo que nosotros estamos viendo como una definición de familia. Y luego, hace algunos años, en 2005, se hizo la primera reunión de consenso académico en medicina familiar de organismos e instituciones educativas y de salud aquí en la Ciudad de México, donde desde la perspectiva del médico familiar se hizo una definición que dice: es un grupo social organizado como un sistema abierto, constituido por un número variable de miembros que en la mayoría de los casos conviven en un mismo lugar, vinculados por lazos ya sea consanguíneos, legales o de afinidad, que viene a un poquito a retomar muchos de los datos que ya teníamos y que teníamos puestos en la parte principal de todo lo que teníamos y que de una u otra forma nos estaba dando la oportunidad de poder entender de qué forma estábamos trabajando con todo esto. Y se le entiende como la responsabilidad de guiar, que aquí ya son una parte de las funciones que la familia tiene, la responsabilidad de guiar y proteger a sus miembros. Su estructura es diversa y depende del contexto en el que se ubique, y donde es la unidad de análisis de la medicina familiar para estudiar y dar seguimiento al proceso de salud de enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, esta como que es una recopilación de todo lo demás que teníamos y es una recopilación de todo lo que habíamos estado viendo en función de todos los datos que anteriormente habíamos estado manejando. Finalmente, una de las últimas definiciones que tenemos es la que nos da el derecho civil, en donde decimos que es el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, que emergen de la unión sexual y la procreación. Vean otra vez, que emergentes de la unión sexual y de la procreación. Otra vez, entonces, el derecho civil me convalida la unión sexual y la procreación a través de vínculos jurídicos, que son básicamente los que vamos a hacer y vamos a manejar durante todo este tiempo. Ya finalmente, podemos decir que la familia es un grupo de personas, fíjense, un grupo de personas llenas de defectos, que conviven con las diferencias y desarrollan la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites, en fin, que aprenden a amar, haciendo por otro lado lo que les gustaría que hicieran por sí mismos. Esta definición la encontré en una reunión de compañeros de Latinoamérica, que alguien la puso por ahí y que nos sirvió de determinada manera de poder hacer, para poder entender de qué estábamos hablando. Y me gustó porque tiene muchas características que en realidad caen dentro de lo que es la función, son las funciones de la familia. Todo esto que dice benevolencia, caridad, perdón, respeto, que es lo que le tenemos que enseñar a los hijos a que hagan. Algunos son valores, otros son conceptos emocionales, pero que a final de cuentas son lo que la familia nos tendría que estar dando y nos tendríamos que estar teniendo para poder ver. Y ya finalmente, ahora sí, el mejor concepto, la mejor definición, es aquella que se encuadra en su realidad y en sus ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de ustedes tiene una realidad y tiene un concepto específico de lo que es una familia. Me la van a describir de manera más real, porque va a ser con lo que ustedes viven, pero es lo que ustedes comprenden mejor que nadie. Será la única, ese tipo de definición de familia será única y irrepetible. Y entonces de aquí surge, ya después de que ya nos conocemos y ya nos estamos viendo, surge la primera tarea que nosotros vamos a poder trabajar con todo esto y que vamos a tener que entender y ver de una u otra forma más clara y más específica. ¿Cuál es la definición que ustedes tienen de familia? Y esa va a ser la tarea que les vamos a dejar para revisar en esta semana, que ustedes la van a tener que hacer, pero me la van a tener que mandar al correo, o que se la manden al doctor Guatemala y a Marce, y ustedes, hey, Disculpe que lo interrumpa, ya me la mandaron, si quiere yo se las mando a su correo
hicimos una dinámica con ellos en la cuestión de que me tienen que definir qué es familia desde el punto de vista personal, cuáles son las tres definiciones en cuestión de autores que se apegan más a su tipo de familia, y me hicieron una pequeña descripción basándonos en esto, de qué es su familia, una descripción gráfica de su familia. Perfecto, entonces me las manda y las checamos y vemos cómo están y a partir de cómo estén ya mandamos una retroalimentación y hacemos una retroalimentación general en la siguiente sesión en 5 o 10 minutos para que no haya tanto problema. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces no nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. Esto es algo bien interesante porque mucha gente quisiera nacer en alguna otra familia, pero donde vamos a evolucionar realmente, ya sea positiva o negativamente, es en la familia en que nosotros estamos. Por eso ahí es donde nosotros merecemos estar. Y entonces sí ya nos vamos a ligar, ahora sí, a las preguntas y respuestas para que ustedes me puedan dar un concepto más amplio ya de todo lo que tenemos y todo lo que estamos manejando. ¿Qué les parece? Ahora sí, dudas, ahora sí, si quieren, abran sus micrófonos y podemos hacer todo lo que quieran. ¿Preguntas? Doc, hace ratito nos comentaba sobre uno de sus tutores que fue asesor de usted. Nosotros tenemos aparte otra clase también de familia, llevamos dos módulos de familia, uno es con usted y otro acá en la parte interna. Ah, ¿Desde cuándo se inicia a manejar realmente la especialidad de medicina familiar? Como ya bueno, una como especialidad especialidad, como tal. la residencia nace en 1971. A ver, si no estoy mal, no, 71 o 74, porque no recuerdo si en el 71 es la fecha donde nace la residencia y en el 74 le dan el reconocimiento universitario, ya de residencia como especialidad, pero échenle cuentas, fue en el 74, ya, fue en el 74, porque yo soy egresado de la 10ª generación, o sea, 10 generaciones antes que yo se hizo la residencia, yo la hice en el 81, 82, 85. Entonces, quítenle al 82, 9 años, y van a tener más o menos, es más o menos en el 71 cuando se crea la residencia, si no mal recuerdo. ¿Eh? Y en el 74 se le da el reconocimiento como tal. Ahora, desde el inicio de la residencia se trató de entender lo que era el concepto de familia y cómo se trabajaba con familia. El problema es que la evolución de la residencia hizo que se dividiera en 3 ramas importantes. ¿Dónde nace la medicina familiar? La medicina familiar nace en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero en 1980 el ISSSTE hace su residencia de, 1900, de medicina familiar, más o menos por el 80. Y después, ahorita voy, Luis, y después en el 81, más o menos por ahí también, surge la residencia en la Secretaría de Salud. Estas 3 ramas van a ser importantes porque a final de cuentas, quien sigue el programa de residencia de medicina familiar con familia fue el IMSS. El ISSSTE siguió un poquito, pero a lo largo del tiempo se desvió más hacia terapia familiar y la Secretaría de Salud vio muy poco, muy poco. ¿Esto por qué se los digo? Porque después muchos de los egresados de las residencias de estas 3 instituciones fueron los que empezaron a liderar el movimiento de medicina familiar en México. Y por ejemplo, ahora la residencia el programa único de especialidades médicas, quien lo está elaborando es gente del ISSSTE y gente que hicieron la residencia en la Secretaría de Salud, pero que llevaron pocos conceptos de esto. Entonces, por eso se pueden explicar mucho de cómo la residencia ahorita está manejada por temas eminentemente médicos. Después hubo otro movimiento con la formación del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, y bueno, antes de eso, a nivel nacional hubo un movimiento de médicos en Sonora que fue bastante grande, Sonora y Chihuahua, que fueron bastantes grandes y que se crearon
básicamente con un enfoque psicoterapéutico. Sí hablaban de familia, pero más enfocado a la terapia familiar y no veían los aspectos básicos de familia. Y nosotros en el 82, 83, con la profesora que teníamos de residencia, empezamos a hablar de aspectos de familia, que es lo que hemos cultivado desde que yo egresé hasta el momento actual. Habemos pocos médicos que hablamos básicamente de estos conceptos de familia, somos muy pocos, no hay muchos que puedan ahondar en esto. La mayoría dice que eso ya está pasado de moda, que ya no es, que no sirve, que no da pie para nada. Pero a final de cuentas, el problema es que seguimos viviendo en una familia y esa familia nos sigue dando el mismo problema. Nuevo León no sé cómo esté, pero por lo que yo conozco de Nuevo León y de cómo se ha formado Nuevo León y cómo se formó Culiacán, porque es curioso, Culiacán, Sinaloa le da reconocimiento académico, su universidad le da reconocimiento académico a Sonora y aparte de otras partes de ahí cercanas, pero por ejemplo Culiacán no tuvo lo poco, mucho que ha llegado allá, ha sido exportado de gentes que han llegado a estudiar de fuera, o se han ido a estudiar fuera y han regresado a trabajar allá. Y no hay un desarrollo pleno de lo que es familia todavía. Podríamos decir que están viendo la punta del iceberg de familia, que falta ver mucho más. Y Monterrey tiene el problema que allá tiene muchos teóricos de la familia, pero que no han aterrizado mucho de lo que se está viendo de familia. Y perdón, pero ese es uno de los grandes problemas teóricos académicos que tenemos con la gente de Monterrey, que inclusive mucha gente de Monterrey no acepta el manejo que nosotros le damos a familia, por eso no nos invitan. Entonces, es básicamente esto, y por ejemplo, ahora que fuimos en enero a Monterrey, Marce ya se podrá dar cuenta, les fuimos a hablar de tipologías, nuevas tipologías del siglo XXI, y no tiene nada que ver con lo que manejan ellos allá en la residencia, pero absolutamente nada que ver. Así está la historia más o menos de la medicina familiar. Podríamos hablar de la historia del currículum de la medicina familiar y se los podría plantear también muy abierto. ¿Alguna otra pregunta? Luis, ¿querías preguntar algo? Quería mencionar, pues, que como veía que había un poquito de duda, que en el 71 nace la iniciativa en el IMSS y en el 74 el UNAM le da el reconocimiento académico. No, la residencia nace en el IMSS en el 71, y sí estaba bien en la fecha. La primera sede de residencia, la residencia de medicina familiar se abre en el Hospital General de Zona número 25 de la Ciudad de México. La que está, si alguien ha venido a México y ha ido a Puebla, sobre la salida a Puebla, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, había un hospital que ahora se está demoliendo, que fue donde se creó la residencia de medicina familiar en 1971. Pero hasta 1974 se le dio el reconocimiento universitario ya como especialidad. La UNAM ya la reconoce como una especialidad más y todos los títulos que se dan ya los da la universidad. Entonces es 71 y 74. Y sí, porque a mí me tocó la 10ª generación, yo fui en 1981, fue cuando hice los trámites, empezamos a trabajar y terminamos en el 84. Es 71, 74 en el Hospital General, zona número 25 del IMSS. Y el movimiento de la medicina familiar empieza en 1954, 52, 54, en Reynosa, Tamaulipas, con un movimiento de médicos que empiezan a hablar de atender familias completas y no solamente pacientes en un punto de vista como tal, que es donde surge realmente lo que es el modelo de medicina familiar en México. ¿Alguien más? Hola. Hola, doctor. Cuando estaba mencionando la definición psicológica de la familia con respecto a la dialéctica, dice que la nueva pareja dialécticamente se afirma y se negará en creación. O sea, ¿se refiere a que realmente la nueva pareja niega a sus padres o cómo es eso? Es una negación dialéctica. A ver, perdón por lo que voy a preguntar, pero es importante. ¿Usted es soltera, es casada? Casada. Ok, ¿tiene hijos? No. Pero piensa tenerlos. Sí. Ok, cuando tenga sus hijos, ¿usted cree que sus hijos vayan a ser igual que usted o van a ser mejores que usted? Van a ser mejor que yo. Entonces van a negar la personalidad que usted tiene porque van a generar una nueva personalidad de ellos
que usted les va a inculcar que sea mejor a ustedes. Ahí es donde se niega a la familia. ¿Sí me explico? Ok. No es decir, tú no eres mi familia, sino que la personalidad, lo que usted y su esposo tienen ahorita como parejas, cuando venga un hijo nuevo, va a ser una mezcla de los dos. Ujú. Y su Generando personalidad. su propia personalidad. Exacto. En ese momento, cuando él tiene una nueva personalidad, se genera esa negación de ustedes dos como pareja. Surge una nueva personalidad que a su vez, cuando él crezca más, o se convierte en su papá, su mamá, o sigue siendo su hijo, o sigue siendo hermano. Y cuando él se case, va a suceder exactamente lo mismo. Por eso decimos que se niega en una nueva autoridad o en un nuevo concepto de amor, pero en una nueva personalidad. Ok, muchas gracias. Gracias. Les aclaro, aquí la clase la estamos dando pues casi rápido y con tiempo. Generalmente cuando hacemos los talleres y vamos a dar estos temas, le damos 2 horas y media, 3 para dárselos con ejemplo cada una de las definiciones y que queden bien claritas por qué sí, por qué no, por qué esto y por qué aquello. Entonces, nada más para que quede como antecedente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna de las definiciones que ustedes ya presentaron, ya leyeron, ya vieron, que les haya quedado como duda? ¿O algo que quieran preguntar de lo que ustedes ya tienen aquí en la cabeza? ¿Nada? Marcia, allá en Monterrey. No, hasta el momento no. Vamos a dejar pendiente nada más las definiciones propias de la familia de cada uno de los residentes y les voy a encargar que me digan cuáles son las que más les han gustado o cuáles creen que son las más completas. Ok. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les parecieron las definiciones? Sí, es muy completo, Doc. De hecho, están emocionados aquí. ¿No? Agradecemos mucho por habernos invitado. También ahí nos vamos a mochar con el doctor Eden y con la doctora Sarabia para seguir participando. Creo que le va a dar mucho enriquecimiento tener opiniones de todos lados a los residentes y a nosotros también como profesores, el tener toda esa información. Muy bien. Pues esa es la parte importante, que haya una diversidad de opiniones. Yo les doy una guía y la guía es para discutirse y poder sacar algo concreto. Y por ejemplo, yo no sé de lo que me va a mandar el doctor Eden, a lo mejor de ahí sacamos una definición que se apegue más, la trabajamos, la pulimos y a lo mejor se publica. Hay que sacar nuevas definiciones porque ya es urgente sacar nuevas cosas. Yo estoy tratando de toda la información que les voy a presentar, estoy tratando de actualizar, pero resulta que no hay mucho descrito, entonces estoy tomando mucho de la experiencia que yo tengo con ver familias, ver grupos, leer, estudiar, y es lo que les voy presentando para que ustedes lo vayan entendiendo como tal. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Se esperan, comentaba a la parte que usted está diciendo ahorita, a un futuro se esperan modificaciones nuevas con lo que es el ingreso la otra vez en la clase pasada les comentaba lo mismo, del grupo LGTB. Actualmente el hecho de que muchas personas prefieren tener adoptan un perro o un gato como si fuera ya un hijo, y hay también bibliografías que refieren que también una familia a veces puede ser también hecha por un solo individuo. Entonces mi pregunta va más enfocada a que si va a haber cambios a futuro o a corto plazo en estas pequeñas definiciones. Sí, sí va a haber cambios, y va a haber cambios, por ejemplo, en el plano social y en el plano antropológico, que es donde más se está moviendo todo esto. El problema es que nosotros en nuestra especialidad no estamos estudiando la sociología ni la antropología. Por ejemplo, esto del movimiento LGTB, ¿dónde está el movimiento? ¿Está en lo biológico? ¿Está en lo psicológico o está en lo social? ¿Quién me contesta? Porque es una buena pregunta, ¿eh? Desde mi punto de vista está en la parte social. Claro, está en la parte social, pero también está en la parte psicológica, porque está hablando de la identidad sexual del individuo. Entonces, lo que se va a tener que modificar es el aspecto psicológico de cómo ven estas personas
la convivencia familiar entre ellos y cómo definen ellos mismos desde su perspectiva de género a la familia. Y ahí va a salir una definición nueva, si no es que ya la hay por ahí, que nos dé una forma de cómo abordarlo, pero desde el punto de vista social, tenemos que ver si están aumentando este número de familias, si están siendo mayores, si en algunos lados ya es mayoría o siguen siendo minoría. Y a partir de esto, la sociedad cómo las clasifica, ¿sí? Para que podamos entender, porque a final de cuentas, este problema nos está rebasando no porque esté emergiendo, se estén contaminando más, sino porque ya estaban ahí, pero ahora hay una mayor apertura del contexto sociocultural para hablar de estos temas más abiertamente. Y entonces la gente ya está saliendo más abiertamente a decir, yo tengo una preferencia sexual completamente diferente a la que se genera en mi comunidad y que tienen la mayor parte de compañeros que están conmigo. Y esto ya es importante porque ya abre mucho el espacio de pensamiento, pero es más un movimiento social. Y luego vamos a tener que meter el aspecto antropológico para ver qué es lo que está motivando a las parejas homosexuales o lesbianas, o hetero, bi, o como sean, para hacer uniones matrimoniales. ¿Y qué es lo que los está motivando para pedir que se reconozcan esas uniones desde el punto de vista legal? Pues obviamente sí va a haber cambios y va a haber modificaciones, y ya las hay. De hecho, me gustaría voy a ver cómo le puedo hacer para que tengan un concepto básico de lo que es tipologías familiares, creo que es la que sigue, la clase que sigue, para ver si les presento una plática un poquito más larga, con más tipologías, y les presento lo que les llevamos a que vieran los de Monterrey, en cuanto a tipologías, que son las tipologías del siglo XXI, son los 10 diferentes tipos de familias que están ahora permeando en la sociedad mexicana, o por lo menos en la latinoamericana, para que ustedes tengan una idea de cómo están las familias, cómo se ligan esas familias con el concepto y la definición de familia, y cómo la evolución histórica tiene que ver en algunas y no tiene que ver en otras.